Ya, ya buenísimo. Estoy grabando por si acaso. Ay, ¿Qué otra está bueno. pregunta tienes o duda? Por ejemplo, el perfil de usuario, porque me acuerdo que habíamos hablado como que me refiriera más que nada como limitaciones físicas y todo. Igual le haga mucho texto, como que lo que ya dije, que como que escribí nomás y plasmé como toda la información sobre cierto, como que no es estructurado como para que ah, Mira, acá lo que yo creo que te conviene, y te voy a mandar el paper, que lo hice con los chicos de Factor, utilizar lo que se llaman mapas mentales. En este caso sería un mapa mental para poder definir un perfil de usuario. Y la gracia del mapa mental es que toda esta información que está escrita, tú la sintetizas en un esquema. Entonces puedes poner más cantidad de información sintetizada y por lo tanto se profundiza más en el perfil de usuario. Porque por un lado están las limitantes físicas. Ya, acá están todas desarrolladas. Las limitantes cognitivas, las limitantes emocionales, las limitantes de recursos. Me refiero, por ejemplo, al abastecimiento, cómo se abastece esta persona. Entonces ahí tú tienes el perfil completo. comprendo, comprendo. Igual me gustaría saber como si la información que tengo acá, si esta la desgloso, por ejemplo, en lo que es el mapa mental, estaría bien. Porque igual, como le dije otra vez, como que el definir lo que es usuario creo que es una de las cosas que más me cuesta. Como definirlo bien el perfil del usuario. Puedes ampliar un poco el porcentaje de la pantalla porque me cuesta leer con letras tan chicas. ¿Ahí? ¿Está bien? Ahí sí. Ya. Ahí sí. Es viudo. Tiene red de apoyo, que eso es importante. Acá cuando hablas de que le gusta hacer cosas, ¿es que le gusta la manualidad? O sea, le gusta estar haciendo algo. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, como no tenía que hacer, tuve que dejar de trabajar, empecé a pintar las puertas de la casa, todas las puertas, para estar haciendo algo, no estar como echado sin hacer nada. Mantenerse activo. Sí, Acá hay un punto que yo desarrollaría bastante, que él es una persona es muy optimista, o sea, es positivo. Porque eso significa que una persona positiva va a ver oportunidades en escenarios adversos. entonces como que le doy igual más énfasis como a eso. Yo creo que ese era uno de los puntos de énfasis. Y otro que aparece acá que es interesante, que dice que ha visto una gran repercusión en su cotidianidad debido a la pandemia. Ese punto sería interesante desarrollarlo, porque esto generó un cambio en sus actividades y en su percepción del mundo también, o la percepción de la realidad. Y otro dato importante frente a eso es que él a lo mejor se niega a aceptarlo porque no ve noticias, que le pasa a muchas personas. No quiere enterarse de la pandemia, ¿por qué? Porque ese escenario es negativo y esa cuestión que es lo que genera un efecto depresivo. Acá hay otro dato importante, necesita red de apoyo en abastecimiento de medicamentos. ¿Por qué? Porque posee enfermedades crónicas. Esto es súper bueno, no tiene problemas de sueño, quiere decir que no está deprimido. Despertarse al menos 2 veces al día, En la madrugada. esa parte 2 veces al día, no, durante 2 veces, durante 2 veces la madrugada.
porque esto podría entenderse que duerme de día. Ya todavía se voy a arreglar ahí esa parte. Claro, depende de su sueño por la ingesta de medicamentos. Sí, al menos cuando yo hablé con él me sorprendió mucho eso. Me contaba que se tenía que despertar como a las 4 o 3 de la mañana. A veces le tocaba 2, 3, 4 remedios. Entonces tenía que como que descansar, dormir como lapsos súper cortos. Sí. Y así toda la persona tiene una actitud positiva frente a la vida. Eso es súper importante desarrollarlo, Camila. ¿Él tiene artrosis o artritis? Em, lo puse con X porque no estoy segura. Y le iba a preguntar a mi mamá, pero mi mamá tuvo que salir. Entonces hoy día voy Bueno, a averiguar bien qué es. si tiene problema a las manos debe ser artritis. No estoy segura bien. No podría decir 100% ahora cuánto. Igual que la edad también la puse como XX porque no estoy segura de la edad. Como es una persona activa, no debe tener problemas a los huesos, ni tampoco debe tener problemas musculares. Ciática, problemas de columna, problemas de cadera, no debe tener, porque como es activo, lo más probable es que debe tener artritis. Y como está medicado, está controlado. Al menos ahí no gacho mucho, pero debe ser porque, como dice, no tiene problemas ni de cadera, ni de espalda, nada. De eso que yo sepa. Al menos. Este punto Ujú. ahí sí que no sabía cómo desarrollarlo bien. De la hipótesis. Sí, porque eso no está en pauta, no está en ningún lado. Entonces, como No, que así como. porque esto es cosecha tuya, po. Sí, entonces por eso estaba me dio mucho como curiosidad saber cómo hacerlo y estuve como mucho rato pensando qué escribir. Sí, está bien. Está bien, porque es una pregunta, yo creo que esta pregunta que planteas, o esta hipótesis que planteas, es, es como el cimiento de la casa, es lo que sustenta todo lo que has construido en términos analíticos. Porque todo el estudio que estás haciendo es para comprobar la validez de esta hipótesis. Entonces, esto le da un sustento teórico muy, muy robusto. Okay. Entonces al menos desarrollé como bien el tema de tocar la hipótesis. Eso deja un poco más tranquila. En vez de poner que es acertada, yo pondría que es una hipótesis que se cumple. Ya. Gracias a la entrevista se pudo terminar de consolidar la problemática. De ahí pasamos a la problemática. Sí. En la misma problemática de antes. Ah, esto no está cambiado. Esa no es la problemática definitiva. Es que ocupé un Power antiguo, entonces como que ya estaba escrito. Pero es la problemática que le presenté durante la clase. Ya, ¿puedes ampliar un poco el porcentaje? A ver, tiro. ¿Está bien ahí nomás? No ha cambiado. Ahí cambió. Sí, está bien ahí. Ya. Infravaloración. Chuta. Sí, Este término yo lo definiría. ya. Definirlo mientras está gráficamente en la PPT o solamente cuando se presente. O ambas, o cuando solo un PPT. Yo creo que ambas, porque resulta de que la infravaloración puede
lo que sucede es que tú cuando planteas un análisis, Camila, y sobre todo cuando lo estás exponiendo, tienes que evitar lo que se llama distorsión de información. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que los términos que estás usando y la forma en que estás comunicando el mensaje, en este caso el estudio, la persona debe entender lo que tú quieres que entienda, no lo que él interpreta. Ya, comprendo. ¿Ya? Que no Por lo malinterpreten tanto, esta por relación. lo tanto, si aparecen términos como este, que son términos producto de tu análisis, ya, la infravaloración en este contexto de análisis, ¿a qué se refiere? ¿Porque existe la infravaloración económica? Sí, pues sí existe. ¿La infravaloración cultural existe? Sí. ¿La infravaloración humana existe? También. Entonces, tiene como muchas interpretaciones y por lo tanto lo que tú haces es contextualizar el término en el ámbito de tu estudio, en el ámbito pandémico. Ya, Porque vale. socialmente a la persona, al ser humano que está viviendo esta etapa de su vida se le infravalora. ¿Pero desde qué aspecto? Y ahí yo creo que este término junto con la hipótesis es lo que robustece aún más el estudio. Ok. ¿A qué te refieres a dos posibles realidades? El... Ya. El tema de las dos como posibles realidades, me refiero a las dos como posturas frente a todo esto, como que igual le he visto mediante la entrevista de mis compañeros, de que esta pandemia al adulto mayor no le ha afectado grandemente en lo que es anímico, sino que le ha servido para como centrarse en sí y todo. Que hay adultos mayores que han empezado a hacer meditación, jardinería, y ha sido como más, pero como bueno. Y también está la mirada que yo tuve al principio, que por ejemplo con mi abuelo, que él estaba como súper bajoneado, que se sentía inútil, que no hacía nada, y que estaba cada vez más bajoneado por eso. Ok. Entonces a esto como que me refiero con estas dos posibles realidades, donde yo me voy a enfocar más en lo que es la dependencia, que es el problema. La dependencia, ya sea económica, afectiva o social. Entonces tenemos dos realidades que esto incluso lo podrías incluir en como conclusión en tu mapa mental, o sea, la realidad que está ligada al autoconocimiento, al crecimiento personal, a la introspección, y está esta otra realidad que está ligada a la dependencia económica, afectiva y social. Entonces, ¿te das cuenta cómo se te arma el proyecto? Cómo a partir de lo más general vas llegando a lo más particular y te concentras en lo que es la dependencia económica, social y afectiva. Sí. Como que no lo había como razonado tanto así, viéndolo tan a detalle. Mira, acá planteas algo que es súper importante, que estás hablando de lo que se llama somatización. Me explico. En este último caso, que es el más común, provocando que éste sienta malestar tanto anímico como físico. O sea, quiere decir que el aislamiento no solamente deprime en términos anímicos, sino que también afecta al cuerpo, acompañado de un sentimiento de permanente impotencia. Desde esta perspectiva, el adulto mayor es mucho más vulnerable debido a que puede somatizar este malestar, poniéndolos en una gran posición de riesgo, que eso es verdad. Y esta frase es muy buena, yo la pondría con neones, subrayada, porque es cierto, el lenguaje crea realidades, sí, pues si tú te convences de que soy feo, te convences que eres feo y te vas a mostrar ante los demás que eres feo. ¿Por qué? Porque aquí tú declaras algo.
¿Y es cierto que el lenguaje crea realidades? Sí. Tengo una gran duda. El lenguaje crea realidades, tengo que citarlo con el tema de las normas APA que dijo el profe Juan Carlos, ¿cierto? O sea, si tú lo sacas como una cita a un autor, sí, po. Pero si lo planteas como una visión personal, a raíz del análisis que estás haciendo y de los textos que has leído, los papers que has leído, no sé si sea necesario porque esto a lo mejor surge de una reflexión personal. Y si lo pongo como esto último, debería ponerlo porque lo tengo, por ejemplo, puesto acá en lo que sería como el Power, que aquí tengo que cambiar unas partes, ¿sí? Así como con otra tipografía, ay, chuta, con las comillas, ¿debería cambiarlo o igual dejarlo No, así? yo lo que haría, esta frase, esta cita, yo la pondría más grande y con color. Ya. Porque incluso esto que tú estás poniendo acá es como una observación concluyente. Porque claro, acá estás hablando de la problemática, pero esta frase que está aquí es una conclusión del problema, es una observación. Por eso yo, más que citarlo, lo pondría como, no, esto es producto de mi esfuerzo analítico, es producto de mi proceso de reflexión, que le da más peso. Ok, entonces yo lo voy a dejar como la conclusión, como una conclusión de problemática. Me gustó como ese término como para llamarle a la cita. Y después tengo ya, este tampoco sabía cómo plantearlo porque tampoco lo tengo como pauteado, como lo otro. No sabía cómo, o sea, acá sí que habíamos dicho, es como un tema como también un mapa mental de visión de oportunidad, pero tampoco sabía cómo plantearlo, cómo desarrollarlo bien. Quedé muy Fíjate como que perdido. posiblemente la visión de oportunidad también la podrías plantear como un mapa mental, porque es mucha información. Ujú. Entonces, si lo llevas a un texto, claro, pero si lo llevas a un esquema, te vas a dar cuenta que existen dos mundos, o tres, o cuatro. De dualidad, por ejemplo, aquí ya tenemos claro de que el esquema va a ser como un esquema bicéfalo, donde existen dos áreas. Ujú. Sí, y lo que había pensado era así dos áreas y desarrollar solamente el área de usuario, porque lo que planteo más abajo es que las tres como escenarios de soluciones como que se basan en el respaldo y fortalecimiento directo del adulto mayor, no en el entorno. ¿Ya? Entonces, como acá puse que tengo como las dos partes, que es el entorno, que es el que le entrega este estereotipo del adulto mayor, y el usuario que por temas de tanto que se lo menciona, se lo cree, por así decirlo, que la visión de oportunidades que tengo hasta ahora son el fortalecimiento de este usuario, para que este entorno no lo afecte directamente. Sí, po. Sí, po. Y acá, y en ese caso, claro, tú tienes estas dos visiones, pero después aparecen las áreas de desarrollo, que posiblemente podría ser la página siguiente. Esta es la visión de oportunidad que declara cómo yo veo el problema, y después ponen un siguiente slide donde pones áreas de desarrollo, y aquí aparece la habilidad de emprendimiento, habilidades actitudinales y habilidades comunicativas. Entonces, estas tres áreas, ahí tú tomas la decisión y fundamentas por qué, en cuál vas a orientar el desarrollo del proyecto, que refuerza todo lo otro que hiciste. Y posterior a eso, yo haría algo estratégico.
algo así. El impacto. O sea, el que tú elijas, de estas áreas que tú elijas de desarrollo, en términos de oportunidad, porque es un escenario de oportunidad, ¿cuál es el impacto que va a tener en el usuario? Va a ser un alto impacto, un impacto medianamente alto o bajo. Entonces yo creo que eso también a ti te permitiría hacer un nuevo análisis, pero no un análisis desarrollado como lo que estamos haciendo ahora, sino que en virtud de todos los datos que tienes, decir, bueno, de estas tres áreas, ¿cuál beneficiaría más al usuario? El ámbito de emprender, el área de desarrollar sus habilidades de actitud, o sea, su visión frente al mundo, o la capacidad que se pueda comunicar. ¿En cuál de estas tres áreas a él lo beneficia más? Y ese justamente va a ser el impacto de la idea. Porque fíjate que tú cuando, ya que quieres ser empresaria, porque yo supongo que como quieres ser empresaria, no vas a cometer el error de pedir un préstamo para echar a andar tu empresa. Lo más probable es que postules a proyectos concursables. Y uno de los puntos, de los ítems que toman los proyectos concursables es justamente cuál es la estimación, que es una pregunta que te hacen dentro de la formulación, cuál es la estimación del impacto de su idea. Porque fíjate que estos tipos cuando evalúan los proyectos, en virtud del impacto que tiene, es la evaluación que le dan. O sea, si tiene un alto impacto, bueno, ¿cuáles son los fundamentos del alto impacto? ¿A qué mercado va a abordar? ¿Va a competir por precio? ¿Va a competir por innovación? ¿Por tecnología? Eso es lo que yo diría que de la puntuación que le dan a un proyecto, cuando tú postulas un fondo, el porcentaje de impacto y cómo lo fundamentas es lo que le da más puntaje. Y también la originalidad de la idea. Entonces, volviendo a lo que estás acá, tampoco es para que hagas ese estudio tan profundo, pero ¿cuál de estos tres tú estimas por qué va a tener mayor impacto o beneficio al usuario? ¿Cuál de estos tres los beneficia más? Entonces pones tu fundamento. Y con eso, yo creo que ya te ganaste la copa hace ratito. Porque es un estudio bastante profundo y es un estudio que yo diría que muy reflexivo frente al mundo que se te abrió. Porque recuerda, Camila, de que todo esto que estás haciendo es a raíz de una pregunta, de una hipótesis. Por eso es tan importante manejar material intelectual. Por eso es tan importante pensar, tener la habilidad de pensamiento. Y eso es una cualidad que solamente los IDP tienen. Porque en términos profesionales, ¿sabes cómo se llama todo esto que estás haciendo? No. Análisis estratégico. Y del análisis estratégico, después pasamos a la otra parte, que eso te lo van a pasar en cursos superiores, que se llama modelo negocio. ¿Cómo esta idea se transforma en negocio y cuál va a ser el modelo que lo va a sustentar? Por lo tanto, si usted quiere ser empresaria, le aconsejo que le saque, pero máximo partido a un ramo que se llama formulación de proyecto, que está, me parece que en el último semestre de la carrera. Ahí te enseñan a escribir una idea para postular a fondos concursables.
Ya, es bueno saberlo. Lo voy a dar Sí, 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 te enseñan a eso. Hay otro ramo que es súper interesante que nadie lo pesca porque es peludo, es difícil, que se llama ICOFI. El índice de control financiero, esa cuestión es cómo administrar tu empresa. Ese también son ramos de último año. Eso lo imparte industria. Pero yo, sinceramente, Camila, yo creo que este trabajo está súper sólido. Yo creo que no debes tener temor de que te lo cuestionen o que te vaya a llamar, no te tiene por qué ir mal, porque hay mucha reflexión tras este trabajo. Y si pones, por ejemplo, algunos datos estadísticos, con eso vas a reforzar más la visión de oportunidad. Dato estadístico. Por ejemplo, lo que hablábamos en un principio, o sea, la cesantía. Y no hablemos de Chile, sino que solamente en la región. Las empresas que han quebrado, cuánta gente está cesante, cómo ha afectado eso, por ejemplo, el costo de la vida, o sea, por ejemplo, el costo de los productos, ¿por qué han subido los productos? ¿Por qué hay problemas de abastecimiento? ¿Por qué hay problemas de abastecimiento? Pucha, porque subió el petróleo. Y también subió el dólar. Entonces te vas dando cuenta de que todos esos datos estadísticos tienen una relación con el escenario sanitario que estamos viviendo, pero también podríamos hablar que no solamente existe una pandemia sanitaria, sino que también existe una pandemia económica. O la pandemia afectó la economía. Fíjate que sin ir más lejos, acá en Quilpué, eh, el centro de Quilpué, hay unas calles que las cerraron. Y las cerraron, ¿por qué motivo? Para que la gente pueda ir a los bancos a retirar su dinero, pueda ir a los supermercados, pero como cerraron esas calles y como hay gente que no puede trabajar, la gente sale a vender cosas a las calles. Y a lo mejor, fíjate que esas gráficas también te servirían para reforzar tu estudio. Sin ir más lejos, fíjate lo que pasó con el famoso 10%. ¿Te acuerdas lo que pasó? ¿En qué ámbito? En el ámbito de oportunidad de robo, Sí. porque resulta que mucha gente, las AFP, le decían ya, el 10% de sus fondos se lo depositamos en su cuenta corriente o en su cuenta RUT. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Mucha gente la comenzaron a llamar, algunos oportunistas, pidiéndole las claves, diciéndole de que nosotros somos de la AFP, estamos pidiéndole la clave para poder hacerle el depósito. Y te robaban tu 10%. Además, hay otro dato interesante, y esto lo escuché, lo escuché o lo leí, creo que lo escuché ayer. No, lo escuché el lunes. Que ya el gobierno está planteando la posibilidad de retirar un segundo 10%. Sí, sí, creo que la Cámara Constitucional, creo que se llama, como, no me acuerdo cómo se llama, ya hace como que se aprobó sacarlo como en un pago, una cuestión así. Y ahora falta como ya hablar lo macro para aprobarlo. Sí, pues yo creo que ahí tu mamá te puede dar datos más duros. Ujú. ¿Cachai? Entonces, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué están utilizando los fondos de las personas que para su jubilación para poder salir de un escenario como este? Porque hay escasez de recursos. En todo ámbito, no solamente en el particular nuestro, sino que también a nivel de Estado, a nivel de administración de gobierno. Ahora,
Si tú analizas todo eso, en virtud de lo que estudiaste, esos son las variables que deberían colaborar en tu decisión de área de desarrollo, ya sea en emprendimiento, en actitudinal o comunicativa. O sea, yo, sinceramente, por todo lo que hemos como hablado y lo que he hecho de análisis, yo me iría por el área más de emprendimiento. Pero no sé Bueno, yo creo que como te lo comenté, una decisión tuya, pero pareciera que es como la más obvia. es que lo veo por el lado de que ayuda tanto a lo que es la dependencia como de social o de hacer algo, de sentirse útil, y además los problemas económicos que puede estar enfrentando algún adulto mayor. Ya, pero cuidado, ¿este usuario está con problemas económicos? O sea, mi usuario actualmente sobrevive gracias a que la familia le está ayudando Ya, mensualmente o dándole sea que, recursos. ya, eso quiere decir que él no tiene problemas económicos. No, pero tiene De- una dependencia económica que lo hace sentir mal. Eso sí, ahí te creo, ahí te creo. Ese es un argumento sumamente válido. Existe una dependencia económica. Ujú. Y solucionar esta dependencia económica es lo que lo ayuda a tener como este espíritu de sentirse joven y ser joven, ser autónomo, poder tomar este riesgo de no, yo me puedo sustentar. Yo creo que la dependencia económica, sumado a lo que es su estado, su actitud frente a la vida, y además que su actitud frente a la vida, como te decía, hace justamente cuestionarse la posibilidad de emprender. Ujú. Ahora, la pregunta que te hago, ¿sería un proyecto de emprendimiento armar un negocio o dotar de herramientas, por ejemplo, un programa de capacitación para microempresarios? Sí, yo creo que sería algo más orientado hacia ese área. Sí, para microempresarios, porque el microempresario es el MIPE. Incluso podríamos hablar para microempresarios de tercera edad. Sí, yo creo que como para eso, para allá voy a direccionar el... Sí, pero antes de decir ya, esto es, yo creo que volvería a revisar todo lo que tienes y a Ujú. lo mejor hacer lo que se llama un análisis de impacto muy, muy pequeño, donde tú relacionas la información que tienes versus las áreas de trabajo, las áreas de oportunidad. O sea, porcentaje, tú podrías estimar un porcentaje de impacto tanto en emprendimiento, en habilidades actitudinales o en habilidades comunicativas. Porque es muy bueno hacer lo que se llama ahora contrastar los datos, compararlos, darles una segunda mirada, una tercera mirada, porque fíjate que estratégicamente hablando, tú tienes que visualizar lo siguiente, en el tiempo también, porque uno puede seguir un impacto mediático o un impacto a largo tiempo. Entonces, creo que eso es lo que tú tienes que en este caso medir. Por favor, a nivel muy básico, porque tú eres una alumna de segundo año, no te puedo pedir un análisis, por ejemplo, un Canvas. No puedo pedirte eso porque no te lo han pasado. Pero sí yo creo que a partir de todos los datos que tienes, y a lo mejor información que podrías discutir con tu mamá,
por el trabajo que ella tiene, podría orientarte estratégicamente cuál de estas tres áreas es la más viable. Porque tú, por ejemplo, tu mamá puede que tenga acceso a páginas de información que eso podría reforzar este estudio. No había pensado hablarlo con mamá. Sí, yo creo que te serviría mucho. Porque además, curiosamente, aunque tú no lo creas, es parte del estudio. ¿En qué sentido? Porque pertenece al núcleo familiar, porque este es un familiar. No es una persona externa que tú le estás haciendo un estudio, es un familiar. Entonces, otro integrante del núcleo puede entregarte datos que no están incorporados aquí, que también impactarían acá. Porque recuerda de que tú eres estudiante de ingeniería en diseño. El ingeniero en diseño o el ingeniero toma decisiones a partir de los datos que maneja, los datos que puede evaluar. Porque no diseñas por diseñar. Tú tomas una decisión de oportunidad a partir de un análisis, datos, mediciones, comparaciones, discusiones. Y yo creo que con eso estás como más que clara, supongo, o tienes más dudas. Sí, pero no de contenido, sino que en la parte gráfica, porque digamos que yo no tengo mucho sentido de la estética, entonces no sé si está como ruido como visual o algo que me moleste O dentro sea, en si tú me preguntas cómo veo yo esta presentación, encuentro que tiene mucho texto. sí, o sea, al Pero, menos lo que es visión de oportunidad y lo que es perfil de usuario, como que lo guía de glosar en mapa mental era, ¿no? claro, y te voy a enviar Yo tengo un paper súper bueno para esa cuestión que se los mandé a los chicos de Factor Humano, que les sirvió bastante para hacer un estudio de usuario. Pero yo trataría de incorporar un poco de foto y sintetizar información. O sea, En por lo- foto igual tengo que incluir como, por ejemplo, en perfil de usuario sale que hay que incluir como gráficos como de cada área que represente, entonces igual ahí tengo que agregar imágenes. Mira, pueden ser imágenes que bajes de internet, como también pueden ser gráficas creadas por ti. Mira, cuando te mande el archivo y Ujú. lo leas, te vas a dar cuenta que es mucho más sencillo. Ok, porque al menos yo acá me estaba complicando, era como de las cosas que de verdad me complicaba mucho era armar la diapo de perfil de usuario. Mm. Pero esto está bien, ¿eh? En general está bien porque de aquí se pueden desglosar los temas. O sea, no es información que está en el aire. De aquí, Información al que, leerlo, yo entiendo quién es y también puedo entender cómo enfatizar ciertos puntos para reforzar el estudio que viene posteriormente a esto. Así que tranquila, mi querida señorita Cárdenas. Va bien, va bien, eh, va bien. Juegue el partido y gánelo nomás. Sí, pues sí. Tienes estudiado al rival, pues. Sabes perfectamente cómo jugar, pues. algo que no me quedó bien claro es que conversamos el tema de la visión de oportunidad, como que ya entendí cómo poder desarrollarlo bien, pero hasta ¿Ya? qué punto tengo que desarrollarlo en esta entrega, por así decirlo. Porque al menos en la entrega de ahora como que pedía hasta lo que era problemática. Entonces igual yo estoy agregando esto, pero no sé hasta qué punto ya será mucho agregarle. Lo que yo creo que acá, en lo que es visión de oportunidad, sintéticamente declarar cómo, gracias a esta visión que tú planteas, aparecen estas tres áreas. Porque el desarrollo posterior que tú estás planteando viene en el proyecto. Ya.
Cuando yo tengo que Entonces, hacer el proyecto, ahí la visión de oportunidad la desarrollo más en profundidad para poder entender bien qué hacer y cómo hacerlo. entonces como este estudio como de impacto ya vendría como para la siguiente como etapa. Sí, sí, yo diría que sí. Yo diría que sí. Ya, Porque fíjate que acá el proyecto que vas a desarrollar no es un producto, como un servicio. es un servicio. Ujú. Y yo diría que es como un servicio experiencia. Entonces justamente requiere ver como cierto grado de impacto. Ahora, creo que si tú lo planteas muy someramente, el impacto que podría tener, puta, para una persona que recién lo lee, que un alumno de segundo año me hable de planteamiento, de proyecto, y que además tiene como un porcentaje de impacto estimado, obviamente que lo voy a leer con más detenimiento. Porque la pregunta que se haría cualquier persona que lea un proyecto donde hay una estimación de impacto es, bueno, ¿cómo lo fundamenta? ¿Cómo refuerza esta idea? O sea, ¿de dónde sacó este dato? ¿Cómo lo obtuvo? No, yo encuentro que un análisis bien bueno el que estás haciendo, Camila. Yo creo que no tienes que dudar de la calidad del trabajo. Yo creo que tu mente ahora debe estar orientado primero a tomar la decisión que tienes que hacer aquí y después cómo hacerlo. Esa es una muy buena pregunta. Después cómo hacerlo, pero yo creo que el estudio está bien. Si el tema está acá, en la decisión que debes tomar, en cuál de estas tres áreas voy a trabajar y por qué. Ah, entonces, ya me deja tranquila saber que voy bien. Me deja Qué bueno, qué bueno. mucho más tranquila. Oye, ¿están todos bien en tu casa? Sí, o sea, ahora estoy con la pareja de mi mamá nomás, que ya me tuvo que ir a terreno con su jefe. A trabajar. Sí, entonces estamos acá nomás y bien, ¿Y tu hermano cómo está? bien, o sea, creo igual no, igual normalmente no hablo mucho con él, sinceramente, pero Pero está al bien. menos lo que he hablado con él está bien. Qué bueno, qué bueno. Pero si lo que le quería plantear es que, yo sé que esto es como muy precipitado empezar a verlo ahora, pero que tengo algo en mente en que se puede decir que desarrollaba de mi papá, porque él en su momento tuvo un proyecto que se llamaba Cuenta Libros, ¿Ya? que él contrató profesores de lenguaje, que sería como los textos escolares típicos, y hacían resúmenes de cerca de 20 páginas, que eran ¿Ya? resúmenes cototo, y a base de eso se grababa un video de alguien que normalmente era él, contando el resumen de tal forma que no era monótono. Y con ese resumen era suficiente para dar una prueba de control de lectura. Mira, Y la cosa es que el proyecto, pues igual a mi papá nunca le fue muy bien con sus proyectos y siempre como que no era muy duradero. Entonces no le duró bien. Y siento que ese proyecto pues, se le podría haber sacado mucho más provecho. sí, pues. Entonces me gustaría como resucitarlo, obviamente a más como largo plazo, pero empezar a ver cosas ahora para poder resucitar eso. Porque sé que va a ser un proceso largo como para asegurarme de que tenga éxito, de que funcione. ¿Sabes qué, Camila? Hablando y haciendo una proyección, ¿eh? Yo encuentro que Ujú. ese proyecto, esa idea de tu padre, que ahora la haces propia, yo creo que es tan interesante que da para, a lo mejor da para que sea tu título. Porque dentro de la malla de IDP existe un ramo que se llama investigación aplicada, que lo imparte, bueno, no sé quién lo va a seguir impartiendo, pero lo impartía Ricardo Vivero hasta el año pasado.
O hasta este año, porque creo que este año Ricardo jubila. Pero cuando planteamos la malla de IDP, y estaba esa asignatura, porque esa malla la hicimos entre Mario, Ricardo y quien habla, aportamos para el desarrollo de la malla que actualmente existe en IDP. Se suponía que cuando tú tomabas taller de título, el prerequisito era investigación aplicada. ¿Y de qué se trata investigación aplicada? Tú planteas un estudio de un escenario de oportunidad y presentas prácticamente una tesis. De eso se trata, escribir el análisis profundo de un escenario de oportunidad. Y se suponía que después de dar ese trabajo, porque después se reforzaba con una presentación y una exposición, que yo fui a varias exposiciones que me invitó Ricardo, se suponía que el alumno al semestre siguiente, cuando tomaba título, eso lo transformaba en proyecto. Pero generalmente los cabros hacen otra cosa. Es como hacer todo de nuevo. Entonces, si tú tienes esta intención, creo que a lo mejor podrías comunicarte con Ricardo, plantearle este problema y él te podría dar algunos tips para que comiences a hacer un estudio básico. Ahora, yo lo haría después de que hagas este proyecto. Porque resulta que ahora, como estamos planteando esta idea en términos analíticos, después tenemos que ir a lo que se llama la materialización, o sea, construirlo, desarrollarlo, diseñarlo. Y ahí vas a tener que seguir estudiando. Por lo tanto, esa experiencia te va a permitir, cuando tú tomes inicialmente un ramo de investigación aplicada, vas a tener un poquitito más de claridad de cómo tomar los datos, procesarlos y generar un planteamiento que en este caso le llamamos visión de oportunidad. Pero yo lo encuentro súper interesante, porque hay varias cosas que, que ese proyecto aborda que actualmente en el sistema educativo no se aborda. Como por ejemplo, el porcentaje de conocimiento o de interés por el conocimiento que un estudiante o que un alumno de colegio tiene. Eso en la realidad, ¿qué significa? Que los chicos no leen. En Chile se lee muy poco. Así es. Entonces, este proyecto perfectamente podría ser como un aporte a generar hábitos de lectura. Pero estamos hablando de otro tipo de lectura, estamos hablando de una lectura que es visual, una lectura narrativa. Por ejemplo, fíjate, si tienes Netflix, en la página de Netflix están las películas clásicas, las películas que están recientemente, las series, pero también hay un área que se llama documentales. Entonces, si tú empiezas a ver los documentales como los hacen ahora, está como muy ligado a lo que quieres hacer tú. O sea, cómo generar un documento audiovisual que hace que conocer, cultivarse, aprender sea entretenido. Yo lo encuentro súper interesante eso que me estás planteando. Y, pucha, es que por ejemplo esa fue como la idea original de mi papá cuando inició. Y no sé si se acuerda que cuando partimos taller uno yo mencioné que a mí me gustaría desarrollarme igual en el área de lo que es la inclusión, como también pensando en gente con discapacidades de distintas áreas. Ujú. Y la cosa es que una amiga de mi mamá trabaja en una, o sea, como voluntaria en un centro de gente que es ciega y ¿Ya? que le lee, y me contaba que, por ejemplo, le lee los libros a un estudiante de medicina, le tiene que leer los libros, pero de tal forma que tenga que describir las imágenes, le tenga que describir muchas cosas. Entonces, en su momento llegué a pensar poder plantear incluso una especie como de poder como
juntar estos dos puntos. Suena súper interesante porque significa que no serían dos proyectos en uno, porque si yo logro visualmente, por ejemplo, si logro visualmente comunicar un contenido, ese contenido, como es visual y es audiovisual, ¿lo puede percibir una persona ciega? Si es visual, no. Pero si es audiovisual, Sí, ahí sí. claro, Tendría que porque ser como más descriptivo en lo que es el audio. exacto, exacto. Tiene que ser más descriptivo. Ahora, sería interesante saber qué tipo de descripción va a ser, porque imagínate que el lenguaje que utiliza el narrador es onírico. Al ser un lenguaje onírico, para, para exponer un relato, estimula mucho la imaginación. Ujú. Y si a eso tú le pones como, por ejemplo, efectos sonoros, lo estimula aún más. Entonces, perfectamente podría ser enfocado como un proyecto de inclusión. Pero yo no lo enfocaría como una inclusión donde yo estoy incluyendo a personas que tienen problemas visuales, por ejemplo. Porque también podría ser para una persona que tiene problemas cognitivos. Entonces estoy como abarcando más de un área. No solamente estoy aportando a que un niño o una persona que está en formación se interese por aprender, sino que también incorporo a otros actores que generalmente quedan fuera en este tipo de proyectos, o que no están incluidos. ¿Por qué? Porque estás trabajando audio y video, o estás trabajando la audición y la vista. Bueno, se está complejizando el proyecto, pero es interesante lo que quieres hacer, Camila, y creo que es muy bueno que tengas esa inquietud cuando estás recién en segundo año. Ahora, eso te da 3 años para desarrollar un proyecto, pero súper potente, Es sumamente que potente. por lo mismo, como que empecé a pensar que, pucha, igual podría empezar a acelerar, porque en su momento pensé como que podría dejarlo para los últimos años, para algún ramo, y estaba segura que sí o sí me iba a poder desarrollar un proyecto en alguno de los ramos de último año, de los últimos semestres. Entonces, por lo mismo, quise como empezar a plantearlo como ahora, además para no dejar como ir la idea de Mm. la No, del es súper proyecto. interesante. Es súper interesante. No, yo espero que esta idea que tienes, o esta inquietud que tienes, se refuerce en el tiempo. Porque es cierto, o sea, yo encuentro que todo el perfil, tu perfil, tu personalidad, a ti yo no te veo como una persona que va a buscar pega. En serio, te veo como una persona que quiere hacer cosas. Porque fíjate que muchos estudiantes con los cuales están próximos a salir, con los que tenía contacto, no emprendían por el temor a la experiencia. No, es que voy a entrar a trabajar, quiero tomar experiencia y después lo hago. Esa cuestión es una ilusión porque si tú entras a trabajar en una empresa, en poco tiempo vas a construir familia o vas a tener una pareja, vas a comenzar a tener deuda, puede que tengas un hijo. Entonces, el riesgo que involucra dejar eso y tener tu propio emprendimiento es mucho más grande, mucho más alto que cuando estás recién partiendo. Y además que sin riesgo no hay crecimiento, po. Eso es verdad. Si no tomas riesgo no hay crecimiento. ¿Tú, tú conoces la historia de una persona que se llama John D. Rockefeller? Rockefeller me suena, pero no. Rockefeller fue el magnate del petróleo.
Pero este cabro, o esta persona, como venía de familia muy humilde, de chico hacía negocios. Por ejemplo, en el colegio compraba en un almacén caramelo, pero caramelo en barra, entonces lo dividía en trozos y se los vendía a los compañeros. Hasta que un día, ahora estamos hablando del año 1830, más o menos, antes de la primera Gran Depresión. Y en ese tiempo, Estados Unidos es un país junto con bueno, también Venezuela y Oriente, que tienen muchos recursos de petróleo. En Texas, sobre todo, hay mucho petróleo, o había mucho petróleo. Entonces, la pregunta que todos se hacían era encontrar un pozo de petróleo y hacerme rico. Hasta que un día él estaba viendo a una persona que estaba cavando y obviamente encuentra petróleo. ¿Y para qué lo usaban el petróleo? Del petróleo lo que hacían era para poder prender las luces, tanto de casa como urbana, para iluminar. Para eso usaban el petróleo, para iluminar casas y las calles. Entonces Rockefeller lo que hizo fue, esta cuestión debe servir para algo más. Entonces montó un pequeño laboratorio para comenzar a investigar el petróleo, el crudo, y comienza a darse cuenta de que al refinarlo obtenía un producto de mejor calidad. Y funda una empresa que se llama la Standard Oil. ¿Y por qué se llama Standard Oil? Porque era una empresa que garantizaba la calidad del queroseno. Ahí nace el queroseno. Porque como no estaba estandarizado el proceso de fabricación del queroseno, habían algunos que eran más volátiles y otros que no lo eran tanto. Entonces de repente las lámparas estallaban y se quemaban las casas. Entonces lo que hizo Rockefeller es decir, ¿sabes qué? Este producto que te estoy vendiendo, yo te garantizo la calidad, la estandarización de la calidad, por lo tanto tu casa no se te va a quemar. Y así nace la Standard Oil y comienza poco a poco a comprar todas las refinerías. Todas las otras refinerías, como rápidamente gana mercado, las empieza a comprar. Y nace el concepto de monopolio. ¿Por qué? Porque ya tenía prácticamente el 90% del mercado, él solo. Hasta que de pronto aparece un señor de apellido Vanderbilt, que era el magnate ferroviario, y le empieza a cambiar los precios de traslado por barril. Porque él utilizaba toda la industria ferroviaria para poder abastecer de queroseno a todo Estados Unidos. Entonces arbitrariamente le cambia el valor del transporte y eso obviamente cambia el negocio. Y él no le acepta eso. ¿Y sabes qué es lo que hizo? ¿Qué? Construyó oleoductos. Redes de oleoductos por todo el país. ¿Y eso qué significó? Significó que la empresa ferroviaria, que el mayor porcentaje de ganancia que tenía, no era por efectos de transportar a pasajeros, sino que era por transporte de carga. La hizo quebrar. Y fíjate que como quebró, creó la primera Gran Depresión que fue en 1846. La segunda fue el 29, 1929, cuando cae la bolsa. Y ahí fue prácticamente el magnate del petróleo, o en este caso del querosén, y llegó a tener el 100% del monopolio. Wow, no Sí. sabía. Ahora, ¿por qué te cuento esta historia? Porque al igual que tú, y al igual que este proyecto, y al igual que tu idea, la oportunidad. Él vio lo que nadie ve
¿Y por qué vio lo que nadie ve? Porque el tipo estudiaba. Siempre analizaba, siempre comparaba datos, escribía mucho, hasta que de repente ya, acá está el negocio. El negocio no está en extraer el petróleo, porque eso él decía de que extraer petróleo era un mal negocio porque se utilizaba mucho recurso y la ganancia era poca, porque no había la certidumbre de saber si es que acaso yo acababa acá si iba a encontrar un pozo o un yacimiento. Pero sí, si lo encontraban, hay que refinarlo. Y ahí sí que había un negocio. Y cuando esta empresa se dispara aún más, cuando aparece un señor llamado Henry Ford, que logra que la empresa automotriz florezca, nace lo que se llama la, la, la fabricación en serie. Porque antes de Ford, los vehículos o los autos eran solamente para aquellas personas que tenían dinero, mucho dinero, o poder económico. Lo que él hizo que el automóvil estuviera al alcance de todo norteamericano. ¿Y los autos con qué se mueven? Con petróleo. No, muy interesante. Muy interesante. No sabía esa. De hecho, existe el edificio Rockefeller, que es un edificio, prácticamente un monumento en Estados Unidos. Wow. Incluso tú puedes buscar en YouTube alguna historia de él o biografía de él que aparece. Ya que quieres ser emprendedora, podrías ver varios casos. O sea, yo la verdad a mí nunca me había interesado el tema de emprender. O sea, como que fue ahora último que descubrí, por ejemplo, que mi papá tuvo varios intentos de negocio, que como él no sabía bien de estas cosas, no le duraban, no le perduraban. Sí, Pero descubrí que tuvo una fábrica de dulces, que tuvo esto, tuvo una radio, sí, pues sí, yo me tuvo, acuerdo. El Me tuvo, Aburrí. Me aburrí, ¿te acuerdas del programa Me Aburrí? sí, Que tenía era el de esto. de recuerdos, de recuerdos promocionales que hacía, los discos. Ahora último que hizo el tema del método de Brecht, que era con lo que mejor le estaba yendo. Como que él hizo mil cosas y como que de ahí fui como viendo bien, fue como me di cuenta de esas cosas. Tuvo su productora en un momento. Sí, también tuve una productora, se me acuerdo. Sí, me acuerdo de eso. Entonces son muchas cosas que yo, por ejemplo, no sabía. Yo como que sabía el tema de lo que yo alcancé a vivir, que fue cuando él empezó a hacer los discos, la radio y ahora Método Gref, y él cuenta libros, pero lo demás, que tuvo una fábrica, me contaba mi mamá, la fábrica de dulces, que él iba por los cerros buscando locales que le quisieran comprar, que en su momento hasta los senadores, diputados les mandaban a hacer dulces como personalizados para sus campañas y cosas así. Y Mm, yo no tenía ni idea y me enteré y fue como que empecé como a rescatar cosas de eso. sí, pues. Bueno, yo creo que tu padre es un muy buen ejemplo de emprendimiento, ¿no? Porque para ser emprendedor no solamente hay que tener hambre de emprender, sino que también ser creativo, po. Si por ejemplo la idea del cuentalibros me contaban mi mamá que salió, estaban viendo una película una vez los dos y salió como una cuestión parecida y mi papá dijo, ¿y por qué nadie lo ha hecho acá? Y quedó la idea ahí y muchos años después mi papá lo hizo. Como que empezó como a averiguar en el tema y cómo hacerlo y no sé, o sea, como que yo rescato mucho que él, que yo sepa, él trabajó desde que yo tengo como conciencia un tercio de mi vida en un trabajo como él trabajando para alguien. El resto era él haciendo algo. Sí, sí se movía harto tu papá. Sí, incluso tu papá nos ayudó a promocionar la carrera. Si yo por eso descubrí la carrera, si no, no hubiera sabido que existía IDP.
Como que lo Sí, no, descubrí gracias a eso. nos ayudó a promocionar la carrera. Me acuerdo que él pescaba el teléfono y llamaba a los cabros, a los chicos que han quedado seleccionados. Y así logramos en ese año, que fue el 2003, llenar los cupos por primera vez. Porque en un principio entraban 12 cabros, 13 cabros. Después me empezó a hacer cargo yo de las promociones, empezamos a ir a los colegios con Mario. Y un día el Mauricio llega y nos dice, oye, ¿sabes que ya yo los llamo? Y me acuerdo que termina el día, estuvo toda una mañana llamando cabros. Pues ya me dijo, todos estos se van a matricular. ¿Y cuántos eran? 26. ¡Ah! No, bien, yo tengo muy buenos recuerdos de tu papá. Sí, no, además que tenía el poder de la labia de una forma impresionante. Sí, sí, tenía un discurso que era muy creíble. Un discurso muy creíble. Mi papá me enseñó el tema de vivir del chamullo y que la gente te crea sin realmente saber nada. Chamullo. Don Mauricio. Pero ahora está bien. Pero ese proyecto que quieres armar, yo creo que tienes que seguir trabajando. Te va a ir bien con eso. Sí, Te va a ir siento súper que se bien. le puede sacar mucho provecho porque igual estuvo poco tiempo funcionando y yo lo encontraba una idea muy buena. Sí, po, sí, po. Ha sido súper interesante conversar contigo hoy día, Camila. Y me Sí. alegro mucho el trabajo que estás haciendo porque es un trabajo bien maduro. Así que te felicito. Así que no tengas temor de que te pueda ir mal porque no te puede ir mal. Imposible que te vaya mal. Por favor, un Enamórate, ramo que me vaya bien. enamórate, pero si te está yendo bien en todo, po. Ahora no, ahora caí, ¿Cómo que caíste? ¿no? O sea, en lo general los ramos del semestre pasado, hacia atrás, como que tenía un promedio de 80 para arriba, así como en notas, como que era mi normal. No, ahora tengo 48, 51. Pero te va a ir bien. Te va a ir bien porque recuerda, Camila, de que tú estás viviendo un proceso bien complejo y eso te está afectando. Tarde o temprano esa cuestión siempre afecta, entonces no estás al 100%, no, pues estás a media máquina, pero así todo está rindiendo. No, y además me la di de chica súper poderosa y tomé más ramos de los que debía haber tomado. Ese fue un gran error. Sí, estoy con 7 ramos. Fue un gran error. ¿Y no puedes Me desinscribir arrepiento. alguno? Es que, sinceramente, soy mucho de que si empiezo algo quiero terminarlo. Entonces, como que siento que me sentiría como muy mal conmigo misma si escribo un ramo ahora. Mira, tomamos el ejemplo de este trabajo que está aquí. Aquí pusiste visión de oportunidad y después vas a poner cuál es tu estrategia. Si lo llevamos al ámbito docente, académico tuyo, estratégicamente hablando, ¿te conviene jugar siete partidos siendo que con suerte puedes jugar 5? Es que yo, conociendo como mi habilidad y lo que puedo dar, siento que me la puedo. Sí, pero eso no es lo que te pregunté. No, estratégicamente no, no No, me po. conviene, pero estoy en situación de poder tomar el riesgo, porque no estoy con problemas en lo que es académico. Estoy incluso en una posición muy buena en nivel académico, entonces igual me la puedo jugar un poco para... Sí, pero Camila, las estadísticas dicen otra cosa, po. Vamos a los números. Porque mira, tú quieres jugar 5, 7 partidos, ya que estando al 100% los puedes ganar, sí, los puedes ganar. Pero en este momento estáis lesionada. No puedes jugar 7 partidos, puedes jugar 5. Y si me concentro en esos 5 partidos, ¿los puedo ganar? Estratégicamente hablando, sí. Entonces no significa que estás negando tus capacidades. Significa que estás sacando el rendimiento al porcentaje de efectividad que tienes ahora.
Por eso hay que tener siempre una visión estratégica frente a los escenarios que yo enfrento. Porque tú lo que estás tratando de hacer, que es muy propio de la juventud, yo también lo hice cuando perdí a mi mamá. No, sí, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Yo puedo, sí, sí, no, esta cuestión no me va a obligar. Mentira, mentira. A los 6 meses me vino una cuestión que yo pensé que era un infarto. Y yo creí que me iba a morir y yo estaba en clase ese día. Era a las 8 de la mañana y me tuve que venir a buscar a mi pareja. Me llevaron al hospital, me entubaron por todos lados porque pensaron que era infarto. ¿Y por qué? Porque me la di de superhombre. No, tenía que estar aquí, tenía que estar acá, tenía que estar en todas partes. Mentira. Y el médico me lo dijo bien claro, usted no debería estar trabajando. Si sigue así, el próximo no va a ser una crisis de pánico, porque eso fue lo que me pasó. El próximo va a ser un infarto. Chuta, y ahí tuve que frenarme. Ahora, tú eres infinitamente más joven, no te va a pasar eso, no te va a pasar eso. Pero sí lo que te puede pasar es que el cuerpo diga, ¿sabes qué? No voy a ocupar más mi capacidad para pensar porque estoy chato. Necesito descansar. Que podría suceder si te sobreexiges, pero yo pienso que tendrías que, mi consejo, por favor, y no te estoy imponiendo un consejo, yo sería más estratégico para tomar este escenario, desde el punto de vista académico. Porque recuerda que esto te podría impactar en la prioridad académica si llegas a reprobar uno, sí, pues. En cambio, si te concentras en menos ramos y los apruebas con buena nota, se te va a mantener la prioridad. Y cuando ya te sientas mejor, más estable, más fortalecida, más madura, ya pues ahí toma más ramos. Pero yo te aconsejaría eso, Camila. No es para que me lo conteste ahora, yo creo que es una cosa que debes reflexionarla, conversarla con tu mamá, con tus cercanos, porque me parece que todavía estás a tiempo para desinscribir, ¿no? Creo que sí. Sí, pues entonces yo creo que es una discusión que deberías tener contigo misma y con aquellas personas que tengan la suficiente confianza para compartirlo. Me lo voy a replantear ahora. Sí, yo creo que es muy sano eso. Es muy sano, porque no estás renunciando, ¿ya? Estás siendo previsora contigo. Porque tu salud importa más que esta cuestión. Tu salud es lo más importante, tu integridad es lo más importante. Bien, pues mi querida Camila, ha sido un gusto trabajar contigo, conversar contigo este rato. Me alegro mucho que hayas quedado más tranquila y más claro respecto a esto. Sí, mucho más. Y nos estaremos viendo el viernes. Yo voy a parar de grabar ahora